Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. El confinamiento como medida para combatir el COVID-19 ha dejado en evidencia las problemáticas de diferentes sectores de nuestras sociedades. La situación de los adultos mayores es una de las que más polémica ha generado. Muchos de ellos aislados, sin sus familiares, sin estímulos, algunos en precarias condiciones y otros casos infantilizados incluso hasta por las mismas autoridades. ¿Le fallamos a los adultos mayores a la hora de determinar medidas para protegerlos contra el COVID-19 o hubo exceso de medidas al enviarlos a un confinamiento mucho más prolongado? Los adultos mayores, los olvidados de la pandemia del COVID-19, ese es nuestro tema de debate hoy en France 24. Para analizar este tema están con nosotros aquí en conexión remota María Conchita Fernanda Ramírez. Ella es matemática, teóloga y también es coordinadora general del Consejo Distrital de Sabios de la ciudad de Bogotá en Colombia. También se une a esta conversación Alicia Inés Arbaje. Ella es médico, es PhD, también es directora de investigación de cuidado de transición y profesora titular de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins. También está con nosotros Marcela Bustamante. Ella es representante para América Latina y el Caribe de la ONG HelpAge International. También pues es importante para nosotros conocer todas sus opiniones y sus preguntas, por eso los invito para que ustedes también dejen sus comentarios a través de las redes sociales, @France24_ES y @Santilogo. Deje todos los comentarios con la etiqueta numeral el debate F24. Pues tenemos a nuestras invitadas y tenemos ya el tema sobre la mesa y quiero comenzar entonces por María Conchita Fernanda Ramírez. Ya lo decíamos, matemática y teóloga, para comenzar este debate. Señora Ramírez, ¿cree usted entonces que le fallamos, se actuó de manera poco responsable, poco adecuada para el trato que se le debía dar a las personas mayores en esta coyuntura mundial de la pandemia del COVID-19? Gracias y buenas noches. Yo creo que la falla viene de tiempo atrás, no es la falla que se presenta en este momento. Y ese creo que ha sido una de las grandes revelaciones de esta pandemia, el haber descubierto casi que a nivel mundial el gran descuido que se ha tenido con la vejez. La falla en esta época se centró en las medidas que se tomaron sin haber hecho un diálogo previo con las personas mayores. A esta edad recibieron una prohibición absoluta de tienen que confinarse, tienen que recluirse, sin una propuesta hacia adelante, pues realmente fue muy, muy duro. Creo que la falla estuvo básicamente en haber sido tratados como niños recién nacidos, en donde no tuvimos tiempo para emitir un concepto y para seguramente haber dado ideas bien importantes a los gobiernos antes de que tomaran las medidas de los confinamientos. Continuamos entonces conociendo la opinión principal de nuestras invitadas. Doctora Arbaje, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Actuamos de manera irresponsable, poco adecuada, les fallamos? Muchas gracias y buenas noches. Me parece que el problema fue que distinguimos a los adultos mayores y le dimos diferentes consejos que a los demás, que dio la impresión que esta enfermedad nada más le daba a los adultos mayores. Y claro, sí, a los adultos mayores tienen más complicaciones y una tasa de mortalidad más alta, pero la realidad es que esta enfermedad le da a todo el mundo de cualquier edad. Y entonces creo que al distinguir una población más que a otras, entonces se puso la situación que se vio más estigmatización para los adultos mayores, tanto así que algunos protestaron o manifestaron que querían reabrir la economía, pero que los adultos mayores lo estaban impidiendo hacerlo por tener que protegerlos. Y en esa situación lo que creamos fue una situación dividiendo la población en vez de unirnos. Y para finalizar esta primera ronda, señora Bustamante, ¿cuál es su opinión? Sí, buenas noches a France 24 y a la audiencia que nos está acompañando esta noche. Muchas gracias por la invitación y el espacio, porque para nosotros es una oportunidad, digamos, como de enfocarnos en el mensaje principal, ¿no? Las personas mayores
son unos seres autónomos, independientes y desde luego que la sociedad y el Estado les fallamos a las personas mayores, ¿no? No es posible que solo el 20% en Colombia se pensiona de la población mayor. Entonces, ¿qué va a pasar o qué está pasando con el otro 80%? No es tan fácil decretar una medida de confinamiento, que además pues tiene unos planteamientos frente a la autonomía e independencia de las personas mayores, como lo planteó María Conchita, la persona mayor que nos está acompañando, sino que pues también qué está pasando con ese 80% que se dedica a la informalidad, ¿no? Entonces, desde luego que estas crisis del COVID devela problemas de largo aliento, ¿no? Retrospectivamente hablando. Señora Bustamante, devuelvo la ronda y empiezo con usted y vamos entonces armando este rompecabezas. ¿Hubo fallas? Ya estamos prácticamente en la mitad de nuestros procesos de confinamiento, ya hay una reapertura económica y comercial en algunos países y ya la vida poco a poco ha regresado a la normalidad y podemos mirar un poco hacia atrás. Podemos decir que fallamos como sociedad en este aspecto. Tal vez porque esto nos deja sobre la mesa que todavía no conocemos a fondo cómo tratar a este segmento de la sociedad latinoamericana en este tipo de situaciones. Son todavía desconocidos para nosotros los adultos mayores en nuestra sociedad, aunque suena increíble. Sí, totalmente. En esta coyuntura, desde luego que se sigue fallando, ¿no? Las cifras lo evidencian, ¿no? Las personas mayores por ejemplo, si miramos Colombia, el 73% de las personas que han fallecido son personas mayores, ¿sí? Entonces, ¿cómo uno puede leer eso si se supone que están confinadas? Entonces, la deducción es que, claro, no todas las personas pueden confinarse porque tienen que salir a buscar sus ingresos, ¿no? Pues es muy fácil para el 20% de las personas mayores quedarse en casa, confinadas, ¿no? Recibiendo su pensión, pero ese no es el caso de todas las personas mayores. Entonces, sí, les fallamos y sobre todo el lenguaje que también se está utilizando, ¿no? El abuelito, la abuelita, vemos las autoridades, los medios que se dirigen a los cuidadores, se dirigen a las familias, pero no se dirigen a las personas mayores, ¿no? Como receptoras también de la información, de las medidas de autoprotección. Sí. Vamos a hablar más adelante de la infantilización, en este caso, que fue totalmente evidente, sobre todo por parte de algunas autoridades en América Latina. Doctora Arbaje, su opinión. Estamos redescubriendo este segmento de la sociedad, estamos enfrentándonos en una coyuntura muy complicada a un segmento que no conocemos y ese es uno de los errores que hemos cometido. Sí, le voy a dar un ejemplo en el campo de la medicina. Sí. Yo soy geriatra, especialista en el cuidado médico de los adultos mayores. Nuestra especialidad es muy pequeña aquí en Estados Unidos y todavía más pequeña en otros países. ¿Qué significa eso? Cada persona entiende lo que es un pediatra y que hay que llevar un niño a alguien que entienda el cuidado específico de esa población, pero la mayoría de las personas no entienden o no conocen geriatra o geriatría como especialidad. ¿Qué significa? Cuando salieron los anuncios de cuáles eran las enfermedades, los síntomas del coronavirus, del COVID-19, mayormente dijeron fiebre, dificultad para la respiración, etcétera. Mientras que en los adultos mayores el coronavirus, el COVID-19, se manifiesta a veces con fiebre, pero mayormente no con fiebre, dependiendo de la persona. Tiene otro cuadro clínico, como el delirio, las caídas, la confusión, dificultades gastrointestinales. Entonces, ¿qué pasó? Que al principio eso no se manifestó en la información que se distribuyó al público y entonces hubo confusión y mal entendimiento de cuáles eran los síntomas específicos que podrían darle a esta población y en ese sentido fueron ignorados. Señora Ramírez, su opinión, pero es que estábamos frente a una coyuntura donde nadie sabía cómo actuar. Esto era en el día a día, viendo cómo se podía proteger la sociedad ante un virus que estaba evolucionando muy rápido y que se expandió por el mundo entero de una forma rápida.
Yo creo que una de las, al evidenciar la condición de la vejez, lo que contribuyó a ello fue justamente que la mayor porción de los muertos los iba a poner la vejez, los iban a poner las personas mayores. Yo creo que esa fue la mayor sorpresa, eso fue ante lo que los gobiernos no supieron cómo reaccionar por lo que usted acaba de manifestar, porque no conocían a la persona mayor. Entonces, la respuesta o la solución fue encerrámoslas, guardémoslas, de esa manera no se van a enfermar, pero es una realidad que no se puede realmente manejar. Las personas mayores que pueden estar en algunos estratos, en los estratos donde puedan tener una comida, un hogar, una compañía garantizada, no hay mayores riesgos. Pero por lo menos aquí en Colombia, aquí en Bogotá, estamos viendo situaciones completamente diferentes, porque las personas mayores que formaban parte del 80% de las ventas informales de Colombia, de Bogotá, tienen que salir, porque no tienen con qué comer. Yo sé que los esfuerzos que ha hecho la Secretaría de Integración Social y de pronto también el Gobierno Nacional son de pronto buenos, pero tenemos que tener en cuenta que en Bogotá somos 1.100.000 personas mayores de 60 años, de las cuales, como lo anotó Marcela Bustamante, solamente el 25% tiene pensión. Y una evidencia ha sido que es en la pobreza más absoluta en la que se están moviendo. La falla, repito, no es de ahora, la falla es de antes, pero si miramos hacia adelante, hay una realidad y es que la pensión social contributiva es no solamente obligatoria, es un mandato constitucional que el gobierno está en mora de cumplir. Allá se remontan las fallas cuyos resultados y cuyos efectos estamos captando en esta pandemia. Hoy, yo no sé, tú has leído, Santiago, que amenazaron con una un plantón de personas mayores, pero mira quiénes salieron a hacer el plantón, personas que tienen garantizada su seguridad. En tanto que la situación, un segundo punto, y discúlpame que me alargue en esto, un segundo punto delicado es que la economía se renovó básicamente con la base de las empresas y de la industria, o sea, con los obreros, con los servicios generales, que salieron a trabajar y dejaron sus hijos en casa. Entonces preguntémonos en este momento, ¿quién está cuidando a esos niños? Y tenemos que seguramente abocarnos que en muchas ocasiones se están siendo y ahora sí vale la pena llamarlos así, los abuelos y las abuelas, porque lo son, que están respondiendo. Y ahí nuevamente, mientras la persona mayor responde, los gobiernos y la sociedad le fallan. Señora Ramírez, usted ya lo está mencionando, es una deuda que viene de muchos años atrás, es un desconocimiento histórico, digámoslo así. Entonces, ¿cómo enfrentarse a esta situación, a esta crisis sanitaria tan complicada, cuando precisamente en América Latina los sistemas de salud son ineficientes, no tienen toda la capacidad necesaria? Ya lo vemos en la situación en la que están algunos países en este momento solamente para hacer el frente a la situación de la pandemia. ¿Cómo garantizar entonces que estas personas tengan protección y atención médica cuando la deuda viene de años y décadas atrás? Esa es una respuesta muy complicada. La respuesta no es complicada, es la pregunta la que es complicada. Buscar la respuesta a eso no es fácil, porque estamos tratando de remediar la situación sobre la gravedad. El tema de la salud, por ejemplo, mira, están haciendo las consultas telefónicas desde las EPS a la gente que está inscrita en las EPS. La consulta telefónica de unos médicos muy amables llaman, le preguntan a la persona mayor, que en una proporción alta son diabéticos o tienen hipertensión, ¿cómo está el azúcar? Se está midiendo el azúcar, ¿cómo está su tensión? Pero no pueden diagnosticar porque no tienen el recurso de los exámenes médicos que les den una base para el diagnóstico o para la formulación. Sí. ¿Tú crees que las EPS no deberían de alguna manera prepararse para hacer una toma de muestras y de laboratorios a domicilio? Hay algunas entidades que lo hacen a unos costos inverosímiles. Sí. Entonces, en este momento, ¿cómo sería? Hay mucho por implementar, demasiado por implementar. Yo creo que el único recurso es que van a tener que acudir a sus reservas económicas con mucha fuerza para poder atender esta situación.
Doctor Arbaje, la señora Ramírez nos habla del el caso colombiano, que es el caso que conoce, pero hablemos de otros casos en América Latina o de Estados Unidos y Canadá en Norteamérica. ¿Los sistemas de salud estaban preparados para este tipo de situación para atender a los adultos mayores? Porque claramente en el caso latinoamericano es muy difícil porque el sistema de salud en la mayoría de países es completamente deficiente y no tiene cobertura del 100% del territorio en muchos de los países de la región. ¿Cómo ve usted entonces desde la perspectiva médica este tema? Bueno, sí, aquí en Estados Unidos hemos tenido tres problemas. Uno, primero, ha sido el problema de tener acceso a las pruebas para saber quién es que tiene la infección y quién no la tiene. Y además el límite de las pruebas, que aunque salgan negativo, no significa que la persona sea negativa, causó problemas en el sentido de que no se podía planear de manera adecuada cómo distribuir la población o cómo ponerlos en cuarentena sin saber en realidad quién tenía qué enfermedad. El segundo problema que hemos tenido es el acceso a las mascarillas, los barbijos, las protecciones correctas que se necesitaban en hospitales y también en clínicas ambulatorias. Y el tercer problema que hemos tenido es que al todos los médicos y el sistema de salud convertirse usando la telemedicina, como estábamos hablando, usando el video, que entonces se ha quedado una porción de la población sin atención. Y lo que hemos estado haciendo ahora, especialmente aquí en la Universidad mía de Johns Hopkins y en otras también, es cambiando el sistema de salud para enfocarnos en visitas a domicilio, como estaban hablando. En general, la geriatría siempre ha hecho eso. Los geriatras siempre hemos hecho visitas a domicilio, al igual que algunas otras especialidades. Pero ahora se ve de verdad el valor que tiene eso, porque no nada más uno puede ver la persona, pero puede ver su ambiente, que es muy importante para saber cómo tratar a esa persona. Así que yo diría que ese es el mejor aprendizaje que hemos tenido con esta pandemia, es cambiar el sistema que usamos para visitar a los pacientes. En vez de esperar que ellos vengan hacia nosotros, que muchos no pueden, ir donde ellos están. Ir donde ellos de una forma preventiva, no esperando a que estén enfermos o que presenten condiciones complicadas para atenderlos, sino que puedan darles tratamientos preventivos. Señora Bustamante, lo que estamos viendo acá es prácticamente las mismas problemáticas en diferentes áreas o en otros, sectores de la sociedad latinoamericana. Aquí hay brecha social, aquí hay discriminación, hay privilegios, hay también falta de cobertura médica. Latinoamérica en algún momento podrá salir de este agujero en el que está, donde se siguen presentando estas mismas grietas para garantizar una atención decente a los adultos mayores. Esperamos que sí, como humanidad estamos atravesando una situación tan difícil que nos tiene que cambiar indiscutiblemente. No podemos volver al mismo punto, ¿no? Yo creo que básicamente podríamos un poco, el mensaje es la universalidad, ¿no? Que sean sistemas de protección social universales, con una amplia cobertura holística e integrales, ¿no? Y a eso está sumado la desprivatización de la salud, ¿no? Porque también la salud se ha convertido como en un tema de una empresa, de un sector privado, donde pues lo que se busca es a menor inversión, mayor ganancia. Entonces, ¿qué ha pasado con los hospitales y todo lo que hemos visto? Hay una pobre equipamiento de las UCIs, de los respiratorios, ¿no? En Leticia, sí, por ejemplo, solo había un respiratorio, ¿no? Una máquina para respirar. Un respirador, perdón. Entonces, eso ha develado también que la salud tiene que volver a ser de dominio público. Y estamos hablando de un respirador en un hospital en una ciudad que es capital de una provincia en Colombia, del departamento de Amazonas. No es una localidad remota, sino que es una capital. Señora Ramírez, en Bogotá,
Surgieron diferentes debates en diferentes países de América Latina sobre estos confinamientos prolongados. Pongo el caso de Colombia, que usted lo conoce muy bien, un confinamiento de casi 6 meses, es lo que ha propuesto el gobierno. Así lo ha hecho también el gobierno de Bosnia-Herzegovina y también el gobierno de Turquía, dejando a los adultos mayores en confinamiento por 6 meses. Esto generó también un debate sobre el tema de los derechos humanos, de que se les está pidiendo quedarse encerrados y se les está privando de algunos derechos. ¿Están los gobiernos pasando por encima de derechos de los adultos mayores con estos confinamientos? Yo creo que sí. Yo creo que los resultados están demostrando lo que sucede. Hay unos datos ocultos muy delicados, es qué está pasando en los hogares geriátricos. Si uno, estando en casa, en la libertad de su familia, pues de pronto puede salir a la esquina, o en la libertad que ha dado el gobierno de un tiempo, 1 o 2 horas a la semana, y puede uno circular alrededor de su casa, o si tiene cerca un parque, lo puede hacer. ¿Qué está pasando con los hogares geriátricos? Yo sí creo que esa investigación va a llegar a ser y va a llegar a dar unos resultados sumamente dolorosos. Los derechos humanos deben ser respetados desde la gobernabilidad para que nosotros podamos disfrutarlo. Entonces, cuando se han tomado estas medidas tan restrictivas y tan difíciles, sin un diálogo previo, sin una advertencia previa, sin una mirada más allá, o sea, confínense durante el mes de abril, que en el mes de mayo vamos a hacer esto, o en el mes de junio. No, el presidente sale y cada vez que sale a decir 15 días más, un mes más, y les vamos a dar 1 o 2 horas, pero no hay respuesta a con qué los vamos a alimentar. No hay una respuesta desde el punto de vista médico, no hay una respuesta desde el punto de vista de los medios de comunicación, que también han sido un verdadero desastre. Yo decía a manera de broma que las personas mayores estamos listas para recibir honoris causa en el tema de COVID-19, porque es tanta la información, y a veces información falsa o deformada, que hace muchísimo daño. Este confinamiento es bueno. Yo mantengo la cifra. Si el 75% de las personas muertas son personas mayores, hay que mirar cómo se trata de contener o de disminuir esa situación. Pero ten la seguridad que en la medida que esta pandemia se va a prolongar por tanto tiempo, el confinamiento no es una solución. Y la protesta de los derechos humanos, afortunadamente ya viene la Convención Interamericana, va a demostrar lo que los gobiernos y la sociedad están haciendo con sus personas mayores. Doctora Arbaje, desde su perspectiva más médica, estos confinamientos largos en personas que son adultos mayores, muchos de ellos que ya tienen unas condiciones médicas como diabetes, hipertensión o problemas musculares o en su parte ósea, y con estos largos confinamientos hay complicaciones allí. ¿Qué se puede empezar a presentar allí? Bueno, hay que primero pensar que antes de esta pandemia de coronavirus existía la pandemia de la soledad entre adultos mayores, tanto así que algunos gobiernos internacionales han creado comités para tener algunos esfuerzos mayores para tratar de arreglar este problema, porque es un problema de salud público. Entonces, ¿qué pasó? Con la pandemia, ese aislamiento físico, y uso la palabra física en vez de distanciamiento social, que es la palabra que se ha usado mucho, por lo menos en el inglés. El distanciamiento físico ha causado más soledad en algunas personas porque se convirtió en aislamiento social también. Por necesidad en algunas situaciones y en otras porque no se interpretó bien quizás lo que significaba esa terminología. Entonces, hemos visto que ya tenemos una pandemia de soledad con depresión en el adulto mayor y problemas de salud mental que ahora se han aumentado con esta situación. Pero también quiero aclarar que el confinamiento o el aislamiento en realidad no fue mala idea al principio. El problema fue que se hizo una distinción entre el adulto mayor y los demás. Y como se ha dicho ya, sin de verdad escuchar las opiniones. La otra cosa que quiero enfatizar es que al ver
que el adulto mayor tiene más complicaciones, eso nos debe de dar a entender que no estamos en la medicina ni en las investigaciones clínicas estudiando bien por qué eso es así. ¿Por qué es que se desarrolla la diabetes, la hipertensión, las enfermedades crónicas? ¿Y qué puede hacer cada persona para fortalecer su propio sistema inmunológico para no terminar en esa situación? ¿Y qué pueden hacer los gobiernos y las sociedades para ayudar a la población a no desarrollar estas enfermedades, para entonces no tener más riesgo si viene alguna pandemia? Y señora Bustamante, su opinión, un cuadro complicado, una pandemia de soledad, ya lo dice la doctora Arbaje, también hay denuncias de maltrato, también hay, no solamente maltrato por parte de los cuidadores, de las personas que están en estos hogares destinados a atender a los adultos mayores, sino hasta de los propios familiares, y también que les han negado en algunos casos atención médica. Bueno, yo quisiera como retomar lo que dijo la anterior panelista, es el tema de las comorbilidades. Yo no soy médica y de pronto la doctora me puede corregir, pero el tema, o sea, la vejez no es sinónimo de deterioro físico, ¿no? O sea, ¿por qué las personas mayores se han visto más expuestas letalmente hablando frente al COVID-19? Por las comorbilidades, pero las comorbilidades como hipertensión, diabetes, no se dan por la edad, se dan también por un ciclo de vida que han tenido esas personas y que su estado de salud en la vejez reflejan todas las desigualdades que han atravesado durante su vida. O sea, la diabetes, sin ir tan lejos, ¿es producto de qué? Es producto de una mala alimentación, de una falta de actividad o de ejercicio físico, ¿no? O enfermedades como el Alzheimer, ¿no? Esto está con una reserva muy mínima cognitiva, o sea, personas que no han podido tener la oportunidad de estudiar, de tener hábitos intelectuales. Entonces, digamos que, como lo ha reiterado la CEPAL, el tema de salud es un tema de pobreza, ¿no? Entonces, es por eso mismo que quisiera como reiterar que las personas mayores están expuestas a COVID-19, sí. Mayor expuestas o letalmente hablando, sí. ¿Por qué? Por el tema de comorbilidad. Pero ¿por qué se dan esas comorbilidades? También por un tema de desigualdad socioeconómica, ¿no? De todo lo que han atravesado en la vida. En Argentina se dio un caso muy interesante y es el tema, en Buenos Aires se les exigía un salvoconducto a las personas mayores y hubo un control de constitucionalidad y pues tuvo que retractar esa medida, ¿no? Precisamente porque era violatoria de la autonomía e independencia de las personas mayores. Doctora Arbaje, le devuelvo un poco el comentario que estaba haciendo la señora Bustamante sobre este tema médico. Muy bien dicho, estoy de acuerdo. Y lo que quiero enfatizar es el sentido que en vez de enfocarnos nada más en cómo reaccionar contra esta pandemia, como lavarse las manos, no se toque la cara. En realidad lo que debemos estar preguntándonos es por qué los adultos mayores están desarrollando más enfermedades crónicas, al igual que las personas más jóvenes, y qué está pasando en la sociedad y las desigualdades que están causando este problema, porque la mayoría de estas enfermedades son prevenibles, la diabetes, la hipertensión, irreversibles. ¿Y por qué es que sigue nuestra población con estas enfermedades? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad y con nuestra nutrición y la manera de vivir que nos está poniendo a todos, no nada más los adultos mayores, a un riesgo más alto de contraer otras enfermedades? Señora Ramírez, se me va acabando ya el tiempo del programa. Quiero hacer las conclusiones. Quiero comenzar por usted. ¿Qué nos deja entonces de lección hasta ahora la coyuntura que hemos estado viviendo? ¿Qué podemos implementar a futuro si volvemos a estar en un escenario similar o si este escenario se prolonga un poco más de lo que estamos esperando? Yo creo que lo que ha quedado en evidencia es, sin lugar a dudas, que actualmente la población del mundo envejecida está muy descuidada, está muy abandonada y está recogiendo la cosecha de eso. Sin embargo, lo que sí hay que ver es que el resto de la población va en ese camino, que el resto de la población piensa en llegar a su vejez. Entonces, con esta experiencia que hemos tenido, el mundo tiene que tomar medidas para ver desde este momento, desde el amparo y el mejoramiento que se le pueda dar a la persona mayor que está atravesando esta etapa etaria, cómo va a ser la base de las generaciones que vienen.
porque si no hay una modificación en las normas, si no hay una modificación en las políticas públicas, evidentemente la humanidad seguirá llegando a una etapa etaria de vejez en las mismas condiciones difíciles que estamos viviendo hoy. Yo creo que el aprendizaje más grande que se está dando es la necesidad de comenzar a sanear esa situación desde los gobiernos y que la sociedad tenga una mirada distinta, que se rompan una serie de paradigmas y de imaginarios colectivos del miedo de llegar a la vejez, cuando realmente es una conquista muy bonita y es la conquista a la que sueña el mundo entero, porque la gente sueña con llegar a ser vieja, pero sueña también en una vejez digna, en una vejez sana. El doctor Robinson Cuadros, geriatra en Colombia, ha dicho la semana pasada algo que encontró en algunos de sus pacientes centenarios. Es que los pacientes que habían logrado tener una vida equilibrada y sana, curiosamente, después de los 100 años, tenían un sistema inmunológico muy fuerte. Entonces, ese es un punto que nos ha puesto para que se tomen las medidas económicas, sociales y de justicia, ¿no? Importante reflexión, señora Ramírez. Voy con la señora Bustamante, su conclusión para este debate. Bueno, yo creo que no voy a desaprovechar la oportunidad para exhortar a los estados que no se han adherido a la Convención Interamericana de Protección de los Derechos de las Personas Mayores, que entró en vigencia desde el 2015 y solo 7 países se han adherido, ¿no? Entre ellos no está Colombia. Y muchos otros, ¿no? Entonces yo creo que el primer llamado es suscribir un instrumento que facilita la implementación de unas políticas públicas incluyentes, ¿no? Centradas en las personas mayores y dejar de la discriminación por edad, ¿no? Ser conscientes que todos estamos envejeciendo, ¿no? Eso no nos podemos distanciar de la vejez, es una conquista, pero tenemos que luchar para que todos podamos tener una vejez digna. Una vejez digna, también reflexión de Marcela Bustamante. Doctor Arbaje, su conclusión. Bueno, esta es una oportunidad para aprender de verdad cómo podemos unirnos en vez de dividirnos. Ya se ha hablado de que nosotros todos estamos envejeciendo en cada momento y que no debemos de tratar de desafiar eso, sino buscar la manera de vivir de una manera digna y sana y demandar o esperar que los gobiernos, las sociedades pongan en realidad en sus operaciones, en sus países, aquí también en nuestro país, servicios para ayudar a cada persona a envejecer de una manera digna. Pues ahí tienen ustedes las opiniones de mis 3 invitadas de hoy, panel de primerísimo nivel aquí en el debate de France 24. Gracias por haber estado con nosotros y haber compartido con nosotros sus opiniones y perspectivas. Y a ustedes, gracias por la sintonía. Sigan France 24.